Continuamos con la clasificación de ondas que nos habíamos propuesto, ahora desde otro punto de vista, según el sentido de propagación. Con esta perspectiva las vamos a clasificar en ondas transversales y longitudinales. Para eso vamos a hacer uso nuevamente del recurso de estos dispositivos que ya habíamos visto. Pensemos, en este caso, el movimiento de los elementos perturbados tienen la dirección vertical, mientras que la perturbación se mueve en horizontal. Es decir, el movimiento de los elementos perturbados y el movimiento de la perturbación son perpendiculares entre sí. Esto es característico de las ondas transversales. En cambio, en este otro dispositivo, el extremo de cada varillita se movía en horizontal y la perturbación también se mueve en horizontal. Este caso es característico de las ondas longitudinales. Pero fundamentalmente, usemos esta diapositiva y esta clasificación para reconocer nuevamente los dos movimientos que ya habíamos mencionado. Una cosa es la dirección de la perturbación. Otra cosa es la dirección en que se ve afectados los elementos que están siendo perturbados. En esta simulación, los puntos negros podrían corresponder a partículas, entre comillas, de aire de la habitación en la que se encuentran. A medida que son empujados por el efecto de la onda sonora que se va propagando, se van produciendo corrimientos de esas partículas que se mueven pequeñas cantidades alrededor de su posición de equilibrio mientras la perturbación avanza. Como decíamos, en este caso el movimiento de las partículas y el movimiento de la perturbación tienen la misma dirección, se trata de una onda longitudinal. Presten atención, hay algunas partículas identificadas con color rojo para que justamente vean que se mueve muy poquito alrededor de su posición de equilibrio, que lo que va avanzando es la perturbación. En este caso de las ondas longitudinales es un poquito más difícil de ver. Pensemos entonces nuevamente en estos dos movimientos de los que hablamos. No es que la partícula de aire que yo estoy empujando, en este caso con mis cuerdas vocales, si estuviéramos en el salón, no es que esa partícula que está empujada por mis cuerdas vocales va a llegar al oído de cada una de ustedes. Esa partícula se va a mover un poquito alrededor de su posición de equilibrio, pero al correrse va a empujar a la que tiene al lado, y esa a la que tiene al lado, y así sucesivamente, hasta que va a llegar esa información de correrse de la posición original de equilibrio, va a llegar, como decía, a la partícula que está delante del tímpano de ustedes. Y ahí va a mover el tímpano y se va a desencadenar todo el proceso de percepción del sonido. Vuelvo a insistir, tenemos que reconocer estos dos movimientos, si se quiere. Digo movimientos porque esto se va a dar en las ondas mecánicas. En las electromagnéticas no voy a tener un real movimiento de las partículas perturbadas porque no va a haber partículas. Pero la idea es básicamente la misma. Ya vamos a, en una futura diapositiva, hacer algún comentario al respecto. A esta altura, reconocer que hay dos movimientos. Por un lado, el de las partículas. Por otro lado, el movimiento de la perturbación que viaja, como ya dijimos, a la velocidad de propagación. Vemos otra simulación. Fíjense que tenemos un resorte tipo Slinky. En este resorte se está dando, en este caso, una onda longitudinal. Pero en el mismo sistema, este resorte tipo Slinky, dando una perturbación en dirección vertical, se puede generar una onda transversal.
entonces vimos en el mismo medio puede ser que ocurran los dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. No en todos los medios esto va a ser posible. Lo que les decía, en este caso tenemos una onda electromagnética, tenemos el movimiento de la perturbación y lo que cambia en dirección perpendicular en realidad no es movimiento de partículas. Lo que veo es un cambio en el campo eléctrico y en el campo magnético, variaciones de esos campos que son en dirección perpendicular a la dirección en que se mueve la perturbación. Entonces va a corresponder también a una onda transversal. Siguiendo con la clasificación de las ondas, podríamos también hacer una clasificación según cómo se comportan en el tiempo. Por ejemplo, estos ruidos de corta duración los podríamos llamar pulsos, para diferenciarlos de una onda que fuera más continua, como por ejemplo está siendo el sonido de mi voz, que sigo hablando y hablando y hablando. Dentro de esta onda continua podríamos decir que lo que están escuchando ahora es no periódica, porque no digo lo mismo a iguales periodos de tiempo. En el futuro vamos a seguir haciendo clasificaciones en ondas viajeras, estacionarias, confinadas, desde distintos puntos de vista. Pero a esta altura, fundamentalmente nos interesaba esta clasificación en transversales y longitudinales, pero sobre todo para ir diferenciando estos dos movimientos de los que hablábamos. Hasta ahora en este curso hemos estudiado un capítulo dedicado a elasticidad y un capítulo estudiado a oscilaciones. Estos dos capítulos se relacionan, son necesarios para encarar el estudio de estas ondas, particularmente ondas mecánicas. ¿Por qué? El capítulo de elasticidad porque la relación, la vinculación que hay entre las distintas partes del sistema mecánico que vamos a estudiar van a ser en general fuerzas elásticas, como las varillitas esas que les mencioné antes, que vimos antes, que estaban unidas por un alambre que estaba torsionado y que va a responder elásticamente, o las otras que estaban unidas por dos hileras de elásticos propiamente dichos. Además, vamos a ver que el emisor podrá hacer un movimiento cualquiera, pero ya vimos que ese movimiento cualquiera del emisor siempre lo vamos a poder describir como la suma de muchas oscilaciones armónicas. Por eso necesitamos estos dos capítulos previos para encarar este estudio de las ondas mecánicas. Vamos a usar un modelo del continuo para este análisis en el que cada elemento es mucho más grande que una molécula. También pensemos, hasta ahora con las oscilaciones, por ejemplo, nuestro objetivo era conocer dónde estaba la masa que formaba mi sistema en todo instante de tiempo. Lo que ahora vamos a buscar es describir cómo evoluciona en el tiempo una perturbación. Esa perturbación podrá ser posición, velocidad, también campo eléctrico, presión. Decía, ¿cómo evoluciona esa perturbación para cada punto del sistema y en todo instante de tiempo? Entonces nos preguntamos ahora, ¿cuál será mi sistema? Hasta ahora les presenté 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, los dos sistemas que estaban formados por una serie de varillitas. Ven que ahora quiero ubicar cada varillita, por ejemplo. ¿Cuántas varillas tengo? Un montón. Estamos pegando como un triple salto mortal. Antes ubicábamos en el tiempo una partícula. Ven que ahora queremos ubicar, por ejemplo, si la perturbación es una posición, un cambio en la posición, ahora queremos ubicar a las infinitas partículas que componen mi sistema. Por ejemplo, con la onda sísmica, ¿qué forma mi sistema? Toda la placa tectónica, digamos, que es de dimensiones gigantescas.
¿Cómo la voy a discretizar? En infinitas partecitas pequeñas, porque cada una va a tener un corrimiento distinto. ¿Se entiende esto que digo de que estoy dando como un triple salto mortal? Pasamos de ubicar una sola partícula en todo instante de tiempo a querer ubicar infinitas partículas también en infinitos instantes de tiempo. Entonces, lo que queremos es conocer el valor de una perturbación genérica, representada en este caso por la letra phi. Decía, queremos conocer el valor de esta perturbación en todo instante de tiempo y en qué lugar del espacio. En un lugar del espacio que lo voy a ubicar a través de sus coordenadas x, y, z. Repasamos, phi representa cualquier variable que esté buscando describir, posición, presión, campo eléctrico. Quiero el valor de esa perturbación en todo instante de tiempo en un punto que en el equilibrio está en coordenadas x, y, z genéricas. Si esta perturbación tiene carácter vectorial, podré describirla a través de sus tres componentes en el eje y, x, y z. Para eso hemos hecho entonces la descomposición en estos tres ejes haciendo uso de los versores I, J y K. Repetimos entonces, en física, una onda es un fenómeno por el cual se produce la propagación de una perturbación que implica una cierta cantidad de energía puesta en juego y que esa energía se transporta a través del espacio. Seguimos en otro video.